El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Bienvenidos sean todos ustedes a Cómo Vamos en Andes con Santiago Agudelo. Hoy hablaremos acerca de la preservación y el cuidado del medio ambiente. El Papa Francisco nos invita a hacer una reflexión porque nuestro planeta anda enfermo. Hoy el invitado será Nolasco Gómez, un importante líder ambientalista del municipio de Andes. Y como les estaba contando hace unos segundos, el invitado que tenemos hoy es el líder ambientalista Nolasco Gómez Areiza. Nolasco, bienvenido a Cómo Vamos en Andes. Es muy primordial para nosotros y especial además compartir con usted este espacio que es de los andinos y para los andinos. Nolasco, pero comencemos hablando entonces acerca de esa encíclica papal que invita a las comunidades de todo el mundo a conservar y preservar el medio ambiente. Sí, Santiago, como lo anotabas ahí, el Santo Papa Francisco, de una comunidad especial que ha estado muy interesada en lo ambiental, publica una encíclica, El cuidado de la casa común, Laudato Si, que bendito seas. Allí es una invitación muy especial para que la humanidad entera tome conciencia de una u otra forma cómo hemos venido deteriorando el medio ambiente. Y es primera vez que un papa toma una posición, no por el hecho de que sea papa, sino por lo que representa ante la humanidad. Nolasco, hay algo que usted lo acaba de mencionar y es muy llamativo, y es ser la primera vez que un papa invite a la conservación y a la preservación del medio ambiente, ¿cierto? ¿Cómo una figura religiosa tan reconocida, la principal figura de la Iglesia Católica, hace este llamado? ¿Quién lo motiva o qué mejor lo motiva a hacer esta encíclica que en el resumen que hablaremos hoy habla alrededor de 50 párrafos más o menos que tratan de esbozarnos un poco de los cuidados que tenemos que tener los seres humanos con el planeta? Como lo decía, el Papa es de la comunidad de los jesuitas y es desde esta comunidad que ha estado muy interesada pues, en el medio ambiente, que le producen el texto de la encíclica y él la da a conocer, porque la Iglesia Católica no puede dejar de desconocer la afectación que se le viene haciendo al medio ambiente, sobre todo por la actividad humana, que en una forma aberrante, sin tener consideración del entorno, sin pensar en las futuras generaciones, venimos degradando cada día más nuestro entorno. Y si hoy ya cada uno de nosotros no asume una posición, no cambia de actitud frente a estos procesos, estaremos en un tiempo no muy lejano, póngale usted en 50 años, mucha más de la mitad de la humanidad no va a tener el consumo del agua potable. ¿Por qué? Porque la vamos a agotar y el resto que nos queda la tenemos contaminada. De tal forma de que es un llamado ya. Nosotros en Colombia, Dios gracias, en algunos sectores, concretamente Andes, tenemos buenas posibilidades de disponer de este precioso líquido. Sin embargo, en algunas veredas, si no fuera por el acueducto multiveredal, no dispondrían de agua, no tendrían con qué beneficiar café. Y en Colombia algunos sectores están sufriendo, están muriendo. Miramos el caso de La Guajira, donde niños, en el fenómeno del niño, este verano murieron precisamente de sed y de inanición por falta de una alimentación adecuada. Entonces así podríamos mirar el África, por ejemplo. Nolasco, de cierta manera eso también podría ser como una campaña que hace el Papa Francisco, porque se ha mostrado como una persona muy humana, muy social, muy allegado a las poblaciones más vulnerables, como usted lo menciona. ¿Se puede tomar eso como una campaña que pretende permear en todos los países? Sí, y el Papa es muy consciente de lo que viene ocurriendo con estos procesos del cambio climático, el fenómeno del Niño, estos fenómenos tan aberrantes, y cómo son las comunidades más pobres, las comunidades más desprotegidas, las que sufren las consecuencias de estos procesos. Entonces él entra ahí a hacer un llamado, y muy especialmente a los países desarrollados, a los medios de producción del mundo entero, porque precisamente es en los medios de producción
donde está centrada la problemática que estamos viviendo. Por decir algo, en un año en el mundo entero se producen 40 kilos de plástico por ser humano y somos más de 7.000 millones de habitantes. Haga la cuenta cuánto plástico depositamos en nuestros ríos, en nuestras veredas y cuánto plástico va a los mares. Entonces, si no es un cambio ya, y ahí es donde hace el Papa un llamado a que los países tomen una ética ciudadana diferente y repiensen un poquitico esos medios de producción que inciden tanto. Los medios de producción, ¿por qué? Porque si son de los sistemas extractivos, nuestras grandes empresas solamente están buscando la rentabilidad de sus negocios, no les interesa del resto nada. El caso de la minería, ahí tenemos casos palpables, el Bajo Cauca, nordeste antioqueño, donde hay desiertos por completo y esas grandes empresas produciendo grandes utilidades. Entonces allí es muy difícil que no entremos en toma de conciencias para tener en cuenta eso. En nuestro medio, en nuestro territorio, ya tenemos el río San Juan altamente contaminado, el río Santa Rita altamente contaminado por mercurio. Y ya lo hemos dicho, el mercurio no es un veneno que mate inmediatamente, pero la acumulación paulatina de este elemento en el organismo humano sí va produciendo algunos efectos. Nolasco, sin duda este llamado que hace el Papa Francisco aplica para todos los contextos a nivel mundial, ¿cierto? A nivel departamental o inclusive a nivel de la subregión, hablemos de esa preservación por el agua. ¿Qué llamado hace, contextualizándolo obviamente, qué llamado hace el Papa Francisco para con nosotros como seres humanos que habitamos esta tierra o esta casa común como él la llama? Él hace un llamado muy especial, sobre todo el llamado que se hace a los gobiernos locales para que le posibiliten a las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulnerables, a que tengan la posibilidad del consumo de agua potable. Nosotros en la subregión del suroeste tenemos grandes y abundantes nacimientos de agua, pero tenemos que protegerlos. Sobre nuestro territorio se ciernen nubarrones muy oscuros con respecto a la minería. Entonces tenemos que unirnos. La Mesa Ambiental Subregional viene produciendo un periódico. Aquí mismo en el canal he dejado oportunidades de integración, que como su nombre lo indica, propende porque el suroeste nos integremos, nos unamos para defender nuestro territorio. Y habla de lo que se está haciendo en materia ambiental en cada uno de los municipios de la subregión. Entonces ahí con respecto al agua el Papa es muy puntual porque desgraciadamente son las comunidades más pobres las que sufren los efectos, las que no tienen el suministro de agua potable. Entonces él hace un llamado que eso es general para todo el mundo entero, donde los gobiernos juegan un papel muy importante y muy especialmente en definir políticas públicas que orienten a conservar el patrimonio. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos más del 50% de los territorios de páramo los tiene Colombia. Los páramos son unas esponjas, digámoslo así, unas fuentes, unas fábricas de agua. Entonces Colombia moralmente ante la humanidad tiene una condición de proteger los páramos. Ya el Ministerio del Medio Ambiente definió las áreas, pero no basta con delimitar esas áreas, es decir, esta es un área de páramo, sino de tomar políticas claras para que no avance ni la explotación minera, no avance la apertura de las zonas agrícolas, sino que realmente se protejan esas áreas como reservas para ubicar bien ese gran patrimonio hídrico que tanto necesita la humanidad. Proteger es un llamado que hace el Papa Francisco, pero también habla de debemos repensar nuestras acciones. ¿Cuáles son esas acciones que nosotros los seres humanos en cada una de las poblaciones donde habitamos debemos repensar con respecto a conservar y preservar el medio ambiente? Uno de los elementos de repensar nuestra acción, nuestra actitud frente al medio ambiente y más concretamente frente al agua, es muy sencillo. Nosotros en cada uno de los hogares, y se ha llamado ahora que tuvimos el efecto del fenómeno del Niño y aún sigue ahí latente, es hacer un uso racional de este precioso líquido. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, hay personas que se meten al baño y duran media hora metidos bajo el chorro. El baño no debe durar más de 5 minutos, tiempo suficiente para que un ser humano, una persona, quede
bien organizado. Al cepillar. Desde el gobierno se le ha venido apostando mucho Apostando a eso. precisamente. La publicidad por los canales nacionales involucra o lo llama usted como ciudadano, como habitante de esta casa común que es el planeta Tierra, para que aporte su grano de arena y se vincule con esta labor ambiental, que desde algo tan sencillo como ducharse está aportando uno con ese grano de arena. Hay otros elementos que el año pasado tuvimos desde la Mesa Ambiental la posibilidad de hacer una campaña sobre el uso de las bolsas plásticas. Somos, tanto el mercadeo como las mismas personas, somos matados llevando, mientras más número de bolsas llevemos a las casas, creemos que estamos haciendo muy bien, que somos más higiénicos, más aseados, pero con eso estamos encartando las comunidades, porque el plástico es un elemento que demora años y años en biodegradarse, o no es biodegradable, mejor dicho. Entonces, simplemente, si una bolsita de arepa ya viene en su bolsita, ¿para qué la hago empacar en otras 2 bolsas o en otra bolsa? No, utilicémosle y racionalicemos eso. Si yo en la casa tengo varios números de bolsas, ¿por qué no reutilizo una bolsa de esas y voy al supermercado y utilizo? Porque tengo que estar llevando. Hay veces la gente se encarta con esas bolsas, las sacan, esas bolsas van al relleno, el periodo de vida útil se va o caen a las fuentes hídricas. Mostrábamos por ahí un video con toma de conciencia en las comunidades educativas, cómo esta cantidad de plásticos va yendo a los mares. Hoy en día se está hablando del 7º continente y es la creación en el Océano Pacífico de una isla donde hay una gran acumulación de plástico. Las corrientes marinas están acumulando esa cantidad de plástico. Entonces son efectos que la gente que no lo sobre considera que no, pero tenemos que ser conscientes y, como lo dijiste, el llamado que nos hace el Papa es tomar esa conciencia ciudadana pero ecológica, donde yo no esperar a que el otro cambie, sino el cambio personal aporta. Yo en mi casa puedo hacer una selección de los desechos que allí resultan en bolsitas diferentes para hacer que el relleno sanitario sea más, no contaminar tanto, hacer uso racional de los alimentos. Nosotros, y el mismo Papa lo dice, si la cantidad de alimentos que se deteriora, que van a los rellenos, la comida que se bota, con eso estaríamos o podríamos alimentar casi que toda la población que actualmente. Medios nacionales hace unos días estaban haciendo el comparativo de toda la comida que se está desperdiciando. Poblaciones que en Colombia no tienen acceso a una alimentación digna y, por el contrario, el contraste, otras poblaciones en ciudades como Bogotá, donde se pierden toneladas diarias de alimentos en buen estado que simplemente las personas no quisieron comérselos. Entonces en eso el Papa pues hace un llamado también a los medios de producción para que haya un manejo técnico adecuado y hagamos uso de esta alimentación en beneficio de toda la humanidad. Nolasco, también hay un tema muy importante que tiene que ver con nuestra labor social con el agua en el municipio de Andes. ¿Qué se viene haciendo en materia de cultura social para el agua, en materia de preservación y conservación de este recurso hídrico, pero precisamente en el municipio de Andes? Desde las mesas ambientales, desde grupos que se unen para estas causas sociales o ambientales? A ver, desde la Mesa Ambiental de Andes MEAMA se ha venido desarrollando acciones que pretendan conservar nuestro gran patrimonio hídrico. En tal sentido, en el año 2013, desde la Mesa Ambiental, se promovió el Acuerdo 010, donde se define con mucha claridad y se declara para el municipio de Andes como patrimonio de los andinos todas las fuentes hídricas y con especialidad las fuentes surtidoras que surten acueductos. Para el caso nuestro, el caso de la Chaparrala, el caso de Quebrada Negra que surte el acueducto multiveredal, el caso del río Tapartó, en fin, todos estos afluentes juegan un papel muy importante. Allí tenemos pues para que se dé cumplimiento, porque se da una contradicción ambientalmente hablando. La ley 99 del 96 obliga a los municipios que destinen el 1% de su presupuesto y a los departamentos de su presupuesto para adquirir tierras que protejan cuencas surtidoras, que abastecen acueductos. Pero llega el caso, para el caso de Andes, tenemos el caso de La Secreta, una finca que fue comprada con recursos del municipio, conjuntamente con Corantioquia, como área de protección,
de la quebrada Santa Teresa. ¿Cuántas hectáreas que estamos hablando? Hablamos de 50, si mal no estoy, de 56 hectáreas. Y esta tierra, en una mala acción de un gobernante de turno en su momento, lo dejan que sea sembrado con pino pátula, una especie importada, que es, para mí es lo más nocivo que tenemos en nuestro territorio. Un pino en sí no produce nada, pero millones de pinos, como es el caso de La Secreta, y al frente donde hay miles de árboles de pino pátula que consumen gran cantidad de agua, y lo hemos comprobado, que ha secado humedales. De tal forma de que entonces hay una contradicción, y este acuerdo define que esas áreas se dediquen única y exclusivamente a la reforestación nativa, no a reforestación industrial, y menos con estas especies como el eucalipto o el pino pátula, que por su gran desarrollo tienen un alto consumo de agua y no le devuelven nada a las fuentes hídricas. Entonces hay un llamado, entonces venimos trabajando en ese sentido bien. Y haciendo mucha campaña educativa, sobre todo en la parte de la chaparrada, la que surte nuestro acueducto. Hemos venido desarrollando en proyectos educativos ambientales en esa zona, ya se ha trabajado 2 años consecutivos. En este año viene la cooperativa de caficultores con una ONG haciendo un trabajo, y la mesa ambiental pretende entonces trasladar su accionar a la quebrada, a Quebrada Negra, donde surte el acueducto, por la importancia que tiene para el municipio también ese sector, porque son más de 1.400 familias que surten de allí. Entonces es un sector muy importante. Pretendemos presentar a Corantioquia un proyecto educativo ambiental que nos permita hacer y toma de conciencia de las familias que viven todo este cañón de la Cañaveral, para que nos podamos ubicar y mantener y conservar este gran patrimonio hídrico. Qué bueno entonces que se logren este tipo de proyectos que tienen que ver con la misma sociedad, para que se toque el corazón y sea consciente de lo importante que son estos recursos hídricos para la humanidad. Don Nolasco, volvamos otra vez al tema de la encíclica, que tiene que ver con la calidad del agua que consumimos en el planeta Tierra. Como lo hemos dicho antes, hay poblaciones muy vulnerables con respecto al tema de acceso al agua potable, pero en el municipio de Andes somos una población especial, que afortunadamente el agua potable que consumimos está en condiciones óptimas. ¿Cómo visiona usted el agua en el municipio de Andes en unos 20, 30 años en cuanto al tratamiento, la calidad? ¿Qué tan potable podría ser? A ver, en este momento nuestra agua es potable, pues los exámenes de laboratorio, el seguimiento que le hemos hecho, así se define. Pensaría que en un futuro la bocatoma del municipio de Andes debe ser trasladada a la parte más alta de la quebrada La Chaparrala, para que cojamos un agua de mejor calidad y el tratamiento en las plantas de tratamiento sea mínimo. Pero también tenemos que ejercer acciones de cuidado y conservación de esta microcuenca y de todas las microcuencas que surten acueductos, porque día a día la demanda va a ser más. Ya lo decíamos, en nuestro medio, a Dios gracias, tenemos los farallones del Citará, que es un área de protección especial, y con la connotación de que la laguna de Santa Rita es un área de páramo que tiene una delimitación especial y unas connotaciones especiales, que por lo tanto allí no puede penetrar la minería. Lamentablemente nuestra minería es una minería ilegal, no desde el punto de vista de que sea por grupos, sino porque no tienen los lineamientos generales, y se produce, la minería en general produce contaminación. Esperamos que la ley se cumpla, y es un llamado que hace el Papa también a que las normas, y hemos dicho, Colombia tiene una gran cantidad de leyes que en el fondo no se hacen cumplir. Aquí le dan prioridad a los sistemas de producción, el caso de la minería, por ejemplo. Tenemos el caso de La Guajira, tenemos la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo seguramente, pero a su alrededor las comunidades muriendo de hambre y de sed, agua no potable, comunidades guayú que caminan 4 y 5 horas para ir por un cántaro de agua. Pero ¿en qué condiciones está esa agua? Y La Guajira es uno de los departamentos que más regalías recibe en materia de todo lo que tiene que ver con la explotación de carbón en esta mina que usted dice, Cerrejón. Y entonces, ¿qué se está haciendo? ¿El gobierno qué está haciendo con estos recursos y cómo los está invirtiendo además? Y entonces es donde nosotros diríamos, ¿qué prioridad le da el Estado? Si a la explotación minera, a la extracción,
o al desarrollo, entre comillas, o le da prioridad al agua para el consumo humano. Porque es que sin agua ningún ser viviente puede vivir en este planeta. El agua es el elemento, conjunto con el oxígeno, es el elemento más importante. Lo veíamos en estos días hablando de contaminación, la problemática que tiene el Valle de Aburrá, donde ya en Medellín recomendando a la gente que no haga ejercicios en las horas de la mañana, precisamente por la gran concentración de partículas en el aire que pueden afectar. Y ya hay estudios de las entes gubernamentales que tienen que ver con la salud, cómo ha aumentado el número de muertos por afecciones respiratorias en el Valle de Aburrá. De hecho, la facultad de la Universidad de Antioquia, si la facultad de todo salud, el mundo no nos ponemos pilas y las normas no se hacen cumplir, tendremos serios problemas en el futuro. Y con una visión que el agua en el futuro, en 50 años, el agua va a ser el elemento más caro y las comunidades pobres no van a tener con qué pagar agua potable. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua se va agotando y donde hay fuentes están altamente contaminadas, no óptimas para el consumo humano. Si en este momento, como lo decíamos anteriormente, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, hemos hablado mucho de las poblaciones pobres, pero también hay veces las poblaciones pobres no tienen la conciencia clara de la racionalidad que deben de hacer con este precioso líquido. Entonces también debemos conservarlo. Hay veces los pobres también son los que más contaminan, arrojando una gran cantidad de desechos. Entonces también hay que hacerlos tomar conciencia. Por eso la Mesa Ambiental, en un programa radial que tenemos, Conexión Ambiental, tratamos de hacer mucho énfasis, mucha toma de conciencia. Cada 8 días expresándole a la gente. Nosotros tenemos en nuestro municipio una gran situación que hay que mirarla. Nosotros tenemos un proceso de monocultivo, nuestro café es el producto agrícola insignia, pero también somos altamente contaminantes. Toca usted un tema relevante y tiene que ver con la concienciación y precisamente el Papa nos dice, no somos los dueños de la tierra, somos simplemente mayordomos. ¿A qué nos invita esta reflexión? A que no debemos creernos dueños de este territorio, pero sí debemos cuidarlo como si fuéramos dueños, ¿cierto? Entonces, lo que queremos lograr con este programa en el día de hoy es precisamente llegar a las comunidades con un mensaje de preservación y cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y eso hay que dejarlo claro. Pero también hay otro tema importante y es la economía y la producción, que deben tener una ética social. ¿De qué manera las empresas se están comprometiendo de una manera social con la explotación de los recursos naturales? A nivel pues, general de las grandes multinacionales, a ellos no les interesa nada. Ellos dicen que tratan de ser amigables con el medio ambiente, pero a ellos el único interés es la utilidad, rentabilidad. Para nuestro caso, pues ya aterrizando en el monocultivo del café, que es nuestro producto insignia, claro, y tenemos que tenerlo ahí. Pero si hacemos un llamado a los caficultores para que seamos más conscientes y de manejar, tenemos un problema grave, por ejemplo el caso de la broca. Hoy, el café que se está recogiendo ahora está altamente afectado de broca. Para el control de la broca hay productos altamente tóxicos que acaban con las aves, con todo lo que hay alrededor de los cafetales. Entonces es un llamado a que utilicemos productos naturales, a que hagamos muy a tiempo los re-re, es decir, la recolección oportuna de los granitos de café para que no se infecten de broca y hacer continuamente la renovación, los cafetales viejos, buscar mecanismos y prácticas culturales que nos permitan un control eficiente de eso. Porque si nos dedicamos a manejar estos productos, estos agroquímicos altamente tóxicos, sí estaríamos generando un proceso al medio ambiente, es donde se hace el llamado del Papa, que los productores, en este caso pues los productores agrícolas, tomen conciencia también. Yo los invito mucho. Podemos tener grandes extensiones de tierra, pero si esas grandes extensiones de tierra, el café requiere de una gran cantidad de agua para su beneficio. Si en las fincas no tenemos nacimientos de agua, ¿con qué vamos a beneficiar nuestro producto insignia, nuestro café? Entonces es un llamado también a los cafeteros a que minimicemos al máximo este proceso de contaminación. Hablando de este proceso de contaminación, hace mes y medio, un sábado, un campesino aquí en Quebrada Arriba, concretamente en La Piedra, lava una fumigadora, produce una gran cantidad de muertos, se hizo una investigación a partir del lunes, ya el efecto había pasado, pero parece ser
desde que este campesino lavó en la quebrada La Chaparrala esta fumigadora y no tenía nada más y nada menos que estaba fumigando con ciudad. Esto produjo una gran cantidad de muertes de peces, sardinas y zabaletas que no tenemos cuidado, y es una de las observaciones que se hace desde la cooperativa, desde todo el Comité Departamental de Cafeteros, hacer esos procesos de lavado en la forma adecuada de estos recipientes, poner mucho cuidado porque se pueden afectar nuestro patrimonio. Hemos salido en la mesa ambiental, hemos programado, los técnicos a veces nos dicen que no, del término recurso, y hemos pasado al término patrimonio para ir enfatizando, porque el recurso hace un llamado como que el recurso es para explotarlo, es para beneficiarnos de él, y el patrimonio es como algo para dejarle a alguien, que lo debemos conservar, lo debemos cuidar, lo debemos mejorar. Hay algo que también nos llama mucho la atención en este programa de Cómo Vamos en Andes, y es el estado actual de la mesa ambiental del municipio de Andes. ¿Cómo estamos conformados? ¿Qué se está haciendo para la preservación y conservación del medio ambiente? ¿Y cómo han recibido este mensaje que hace el Papa Francisco? Sí, la mesa ambiental en Andes Medama ya está cumpliendo 4 años desde su iniciación. En este momento pues ejerzo como presidente de la mesa. La mesa ambiental ha tomado una posición frente a los entes gubernamentales, se ha ganado un espacio. La mesa ambiental de Andes Medama ante la autoridad regional, ante Corantioquia, tiene una buena posición, una buena visión en las diferentes acciones que hemos venido ejerciendo, tratando siempre de buscar la independencia de la mesa ambiental de todo ente gubernamental, porque ese ejercicio nos permite realmente hacer la crítica cuando sea necesario, y hemos venido desarrollando pues diferentes actividades. Una de ellas es, desde la creación de la mesa ambiental, empezamos, y allí nace la idea del manejo de los elementos, artículos eléctricos y electrónicos. Conjuntamente con la EPA continuamos durante 3 años haciendo este trabajo. Esperamos que con la nueva administración de la EPA poder interactuar en esa semana ambiental que coincide en la primera semana de junio, el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Coincidiendo con eso, esperamos que la nueva administración pues nos tenga en cuenta. En la medida en que podamos interactuar allí, estaremos atentos. Entonces la mesa ambiental también viene diseñando un proyecto, y me decía con respecto a la encíclica, sí, ¿cómo han recibido este mensaje por parte del Papa Francisco? Precisamente es de la mesa ambiental de Jericó. Sí. El obispo de Jericó juega un papel muy importante en la producción de este magnífico texto, donde hay un gran resumen de la encíclica. Se habla de 50 párrafos y es un instrumento precisamente que venimos trabajando en las diferentes comunidades. Para nosotros fue, digamos así, una bendición, porque en los eventos de capacitación y concientización, este es un instrumento supremamente valioso para trabajar con las comunidades, para que tomen conciencia en cuál debe ser mi cambio de actitud frente a la problemática ambiental que en este momento tenemos. Nolasco, desafortunadamente el tiempo en televisión es corto, ya Cómo Vamos en Andes está finalizando. Para nosotros es muy grato su presencia, es muy grata su presencia acá en este programa, y esperamos que más adelante podamos tratar temas concernientes a cómo vamos en esa preservación y en ese cuidado del medio ambiente, y que sean noticias muy positivas con respecto a cómo estamos en materia ambiental en el municipio de Andes. Muchas gracias por haber participado de este programa. Sí, a ustedes muy amables por invitarme, y les agradezco pues a UPAN, la televisión de los andinos, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante también en divulgar todas estas ideas y todas estas acciones, en hacer tomar conciencia a las comunidades frente al papel que debemos jugar frente a esta problemática tan aberrante. Y hoy estamos sufriendo los efectos del fenómeno del Niño por calor, pero se vienen los efectos de la Niña por lluvias. Entonces tenemos que tomar posiciones muy claras frente a eso. De todas formas, al canal, mil gracias por invitarme, y en cualquier otro momento estaremos disponibles de llevarle a la comunidad todas estas ideas. Mil gracias a ustedes. No, muchas gracias a usted. De esta manera entonces llegamos a Cómo Vamos en Andes, al final de Cómo Vamos en Andes con Santiago Agudelo. Los esperamos en una próxima oportunidad.
AUPAN, la televisión de los andinos.